Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Bienvenidos a casa, bienvenidos a esta familia. Y si este mensaje bendice tu vida, quiero invitarte a que lo compartas con los demás y que también puedas suscribirte a nuestro canal para que de esta manera podamos seguir compartiendo el mensaje de Jesucristo, que estoy seguro es de bendición a nuestros corazones. Estamos en este tercer mensaje de restauración. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos entendiendo? ¿Hay cosas que el Señor está hablando a nuestros corazones en estas semanas? ¿Amén? Díganme amén al menos para quedar bien conmigo, ¿sí? Miéntame que me gusta. Qué bueno es que podamos seguir viendo durante la semana los mensajes a través de YouTube, ¿sí? Invierta esos 34, 35, a veces se me calienta un poco el pico y se va a 40 minutos, pero ¿qué son 40 minutos en toda la semana, no? Así que invierta ese tiempo para volver a mirar el mensaje, para volver a revisar esas cosas, esos conceptos que el Señor quiere hablarnos. No te olvides que si solamente te quedas con lo que escuchaste el domingo a la noche, de todo lo que habremos compartido, solamente te podrías quedar con el 5%. Y sería una lástima que de esta mesa servida solamente te quedes con el 5%, ¿sí? Así que invertí tu tiempo en la semana en seguir profundizando en aquello que Dios quiere hablar a tu corazón. El primer mensaje estuvimos hablando sobre nuestra restauración espiritual. El segundo mensaje fue restaurando mi relación con Dios. Pero ahora vamos a enfocarnos en una cuestión quizás mucho más profunda en lo que concierne a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a partir del próximo domingo vamos a ir un poquito más hacia afuera. Pero todavía estos tres primeros mensajes son mucho lo que pasa dentro. Y este mensaje tiene que ver con restaurar nuestra vida. Restaura tu vida, es el mensaje de hoy. Qué importante es que el Señor pueda restaurar nuestra vida. Y ya no hablamos de nuestra relación con el Señor, hablamos de cuestiones que van mucho más en profundidad. Y que yo estoy seguro que todos nosotros de alguna manera nos vemos afectados o tocados por esto. En 1 de Pedro 5:10, quiero leerlo de manera rápida, 2 versículos. 1 de Pedro 5:10 dice lo siguiente: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, menos mal que es un poco, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, ¿no? Después que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su eterna gloria en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Tremendo lo que dice. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el mismísimo Dios, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, firmes y estables. Qué bueno es esta promesa del Señor, que Él va a restaurarnos, nos hará fuertes, firmes y estables. Yo creo que todos en algún punto tenemos un problema con la inestabilidad emocional, ¿sí? Creo que a todos nos cuesta muchas cosas en lo emocional. Y qué bueno esta promesa del Señor que nos dice, a pesar que haya un proceso, yo les prometo que los voy a restaurar. Y yo quiero eso para mi vida en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otro versículo, Hebreos 12, versículo del 1 al 2. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Tremendo lo que dice también este versículo. Liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El deseo de Dios para nuestras vidas es que seamos restaurados. Y la restauración, como yo le compartí en un principio, tiene que ver con un proceso. Ninguno puede lograr una restauración de un momento a otro. Así como una persona tiene que tomarse su tiempo, o el alfarero, cuando está haciendo la vasija y de pronto está girando sobre la piedra la vasija, el barro mejor dicho, lo está formando, lo está trabajando, moldeando, apretando. Y de alguna manera quizás se empieza
a sacudir el barro y se deforma la vasija, nuevamente tiene que parar la piedra, volver a unir todo y empezar a moldear nuevamente. La restauración es un proceso, pero no nos olvidemos que la restauración no tiene que ver con Dios parchando o supliendo alguna necesidad de nuestra vida. La restauración tiene que ver con Dios restaurando en nosotros su diseño original. Dios haciendo lo que Él entiende que es lo mejor para nosotros. La restauración en Dios no se trata de lo que yo creo que necesito, sino lo que Dios sabe que necesita transformar en nuestras vidas. Lo que estamos necesitando, no lo que yo quiero, es lo que Él entiende en su soberanía que nosotros necesitamos. Pero también es nuestra decisión liberarnos de todo aquello que nos frena para poder enfocarnos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice el versículo que leímos recién: liberémonos de todo peso. ¿Cuánto peso traemos en la vida? Que es un peso que el Señor nunca nos pidió que carguemos. ¿Cuántas mochilas tenemos nosotros en la vida que las venimos trayendo hace muchos años? Y cuando uno tiene carga en la vida, uno se cansa. Cuando uno se carga de cosas que no eran necesarias llevarlas, uno se agota. Yo recuerdo cuando estuve hace unos años en una experiencia misionera en los Valles Calchaquíes, en alguna oportunidad lo he contado, en la zona de Jujuy, de Salta. Fuimos a las montañas donde estaban las comunidades a servir, a evangelizar, a llevar asistencia social. Y algo interesante es que no estábamos a la altura sobre el nivel del mar que estamos acá. Allá estábamos a 2.000 metros, 2.500, 3.000 metros, dependiendo del lugar. Y para nosotros que no estamos acostumbrados a vivir en altura, hay un término que se llama apunarse. ¿Alguien alguna vez vivió esa experiencia de apunarse? El apunamiento tiene que ver con: se te tapan los oídos. Capaz si bajaste por la ruta 7 medio rápido, capaz te pasó eso, que se te tapan un poco los oídos y te empezás a descomponer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está logrando oxigenar de la manera que tendría que oxigenar. Entonces tu sistema, tu organismo empieza a desequilibrarse. Yo me acuerdo que salíamos por los trillitos, ¿no? Eran como caminitos entre la montaña, porque no habían caminos, ni nos podíamos meter con auto, era caminar muchas distancias. Nos metíamos a caminar entre la montaña, entre los cactus, las tunas y las piedras y los pastizales. Y yo recuerdo que yo en la mochila, por las dudas, ¿vieron el por las dudas? Cuando uno va de viaje, por las dudas llevo esto. Llevas todo tu ropero, no usas ni la mitad, pero por las dudas no vaya a ser que esta zapatilla no combine con la remera, que el jean no combine con la musculosa. Entonces, ¿vieron cuando cargamos cosas en el auto? Y después decimos, ¿para qué trajimos tanto si no ocupamos nada? Bueno, entonces yo cargué en la mochila una cantidad de cosas. Agua, obviamente. Pero no cargué una botellita, cargué como 5 botellitas por las dudas. No vaya a ser que me muere deshidratado en el medio de la montaña y me tengan que buscar con helicóptero. Y empecé a cargar de todo, una cantidad de cosas. Y cargaba en mi mochila cosas de otros también. Resulta que al principio iba bien gauchito yo me sentía un explorador, Dora la exploradora, me sentía con mi mochilita caminando por la montaña. Hice 300 metros y ya con la altura, que yo ya estaba apunado de entrada, ¿no? No podía seguir, tuve que sentarme. Y al sentarme, y los chicos me dijeron, ¿qué te pasa? ¿Estoy de mal? ¿Estoy descompuesto? ¿No puedo seguir? ¿Por qué? Porque estaba llevando en mi mochila cosas que no necesitaba llevar. Y encima llevaba cosas de otros. A tal punto que lo que tuve que hacer en ese momento es agarrar muchas cosas de la mochila, dejarlas al lado de una piedrita y a la vuelta volver a cargar esas cosas. ¿Y cuántas veces vos y yo cargamos cosas que son innecesarias de nuestro pasado, de nuestra vida? Y a veces de otros, cosas que el Señor nunca nos dijo que teníamos que llevar. Por eso la restauración de nuestra vida tiene que ver puntualmente con estos aspectos. Necesitamos liberarnos de todo aquello que nos frena para poder enfocarnos en el propósito de Dios para nuestra vida. No podés caminar hacia los propósitos de Dios si llevas cargas que no te dejan caminar. ¿Me van siguiendo hasta acá? Por eso podemos restaurar nuestra vida cuando se establecen 3 puntos, 3 elementos. ¿Cómo restauro mi vida? Primer punto, por medio del perdón. Por medio del perdón es el primer punto de este mensaje. Tenemos que dejar todo peso innecesario.
Pesos innecesarios como pecados no confesados, rencores, culpas, amargura. Esos son pesos innecesarios. Pecados que no hemos compartido, que no los hemos hablado, que no hemos confesado. Rencores. ¿Qué es el rencor? Es traer a mi corazón y a mi memoria todo el tiempo lo que pasó en un determinado momento con una persona, pero no recordarlo de manera positiva, recordarlo con odio, con bronca, con tristeza, con amargura. Culpas. ¿Cuántos de nosotros cargamos con culpa? He escuchado a muchas madres o padres que cargan con la culpa de lo que los hijos hacen o de las decisiones que los hijos tomaron. Y pasan sus últimos años de sus vidas autoflagelándose y autolastimándose, diciendo: ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Por decisiones de personas que ya tienen la capacidad de tomar decisiones. ¿Cuántas veces nos culpamos por lo que no hicimos o no dijimos cuando lo teníamos que haber hecho? Y de pronto esa persona con la que no nos reconciliamos o que terminamos en malos términos quizás ya no está. Y he visto mucha gente ir al cementerio a pedirle perdón a un montón de hormigón frío o un cajón frío. Entonces, como seres humanos tenemos una tendencia a cargar sobre nosotros muchas mochilas que son innecesarias, amarguras, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que los pesos innecesarios nos limitan. ¿Qué es un peso innecesario? Es algo que no tenemos que llevar. No es una sugerencia, no es una alternativa. Un peso innecesario es algo que yo no tengo que llevar. Y no nos permiten vivir la vida abundante que Jesús nos prometió. Juan 10:10 dice lo siguiente, lo hemos compartido estos domingos atrás. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Pero Dios no puede darte una vida plena y abundante y no puede cumplir en vos los propósitos que tiene con tu vida si en el caminar de esta vida estás cargando con pesos del pasado, con pesos que no son tuyos. A veces parece utópico esta vida plena y abundante y decimos: Señor, ¿dónde está esa tu vida plena y abundante que yo no la puedo vivir? Quizás, tal vez, no la puedes vivir no porque el Señor no te la quiera dar, sino porque vos no querés soltar aquello que no te permite avanzar hacia sus sueños y propósitos. Por eso es necesario, en este proceso de restaurar nuestra vida, el perdón. En primer lugar, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, arrepentirnos y confesar el pecado para recibir perdón y una limpieza espiritual. En Santiago dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para ser sanados. Confesar es hablar de lo que nos pasa. Y mucha gente está viviendo problemas físicos crónicos, graves. Muchos casos de cáncer y de enfermedades terminales, en realidad, son a raíz de toda una vida de silencio. Mucha gente anda con dolor de espalda, con dolor de cabeza, contracturados todo el tiempo y dicen: yo no hice nada que... Y voy al doctor y no hay nada, y voy al masajista y no tengo nada. Quizás, tal vez, es porque los silencios en nuestra vida por algún lado salen. Quiero que lo entiendas esto. Los silencios en nuestra vida salen por algún lado. Salen a la luz. Quizás no de manera verbal, pero tal vez de una manera en la que después no hay punto de retorno. Por eso es importante que si en tu vida, en esta restauración de tu vida, hay cosas guardadas en la gaveta, cosas que no queremos sacar porque sabemos lo que significa, quiero decirte que dejar escondido algo no va a hacer que tu vida sea más plena y tranquila. Al contrario. Porque el tiempo no sana nada, ¿eh? El tiempo puede ayudar, pero a veces el tiempo potencia y empeora aquello que está en nuestro corazón. Por eso es importante poder hablar con el Señor. Hay unos versículos, 3 versículos. Primero es Juan 1, del 8 al 9.
Primera de Juan 1, versículo 8 al 9. La versión NTV dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, lo que está diciendo este versículo es que si yo pienso que no tengo pecados, que yo no necesito restaurar nada en mi vida, entonces me estoy engañando y no estoy viviendo en la verdad que es Jesús. Yo no estoy viviendo en Jesús si yo pienso que no necesito de su perdón y de su restauración. Pero dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Otro versículo está en Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. No podemos prosperar si hay cosas escondidas. Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. La diferencia entre Dios y nosotros es que si alguien nos ofende, no lo borramos. Podemos perdonar, pero no lo olvidamos. Pero Dios dice: yo tengo la capacidad de olvidarme, de borrar, de vaciar la papelera de reciclaje de tu vida y de mi memoria, si confesás aquello que está guardado en tu corazón. Si venís a mí en busca de perdón y salvación, yo te perdono y me olvido. Y dice la palabra que Él agarra los pecados y los arroja al fondo del mar donde nadie los puede encontrar. Nosotros los humanos a veces nos vestimos de buzo y queremos ir al fondo del agua a buscar los pecados de los demás. Pero Dios se olvida si confesamos. Por eso el perdón, el pedirle perdón al Señor, para poder tener una comunión con Él y con las personas, necesitamos confesar lo que está en nuestro corazón. El pecado nos separa de Dios, de las personas y de la vida abundante. Y yo sé que hablar de pecado no es el mensaje más atractivo, pero es necesario que vos y yo empecemos a acercarnos confiadamente ante el trono de gracia del Señor, con un Dios que no te va a juzgar y que no te va a condenar, que te va a decir: hijo, bienvenido a casa, como veíamos el domingo pasado. Además de pedirle perdón al Señor en este punto del perdón, es importante también pedir perdón y perdonar a otros. ¿A cuántos nos han ofendido en algún momento? Levanten la mano. Sin vergüenza, sin miedo. ¿Nos han ofendido o no? En algún momento. ¿A cuántas personas hemos ofendido nosotros? ¿Hemos ofendido a alguien en algún momento? Y sí, esta es nuestra naturaleza. De los que nos ofendieron, que las veces que ofendimos, porque con su equipo armaron y crearon este programa de restauración, que viene un hombre y le dice a otro: cuando mi esposa y yo nos peleamos se pone histérica. Dice: ¿no quisiste decir histérica? No, histórica, porque peleamos y se acuerda de todo lo que pasó hace 5 años, 6 años, 8 años. Aplicable para los hombres también, sí, para que no se ofendan, no en contra de las mujeres. A veces estamos en la vida en vez de histéricos, históricos, porque no nos acordamos lo que nos enseñaron en historia en la escuela, pero nos acordamos al pie de la letra y podríamos rendir un examen y sacarnos 10 felicitados con carita feliz, si se trata de acordarnos de lo que otros nos hicieron. Pero quiero compartirte unos versículos que nos van a confrontar en esta noche. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Yo quiero que, si tenés tu Biblia o
que esto lo anotes, porque es clave. Colosenses 3:13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. ¿A algunos? ¿A la suegra nada más? ¿A cuántos? A todos. A todos. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Dice, si quieren, si tienen ganas, si están en sus mejores días. No, ¿qué dice? Deben perdonar. Es una orden. ¿Por qué esta orden? ¿Por qué tan tajante? Porque el Señor nos está diciendo, si yo los pude perdonar a ustedes siendo tan pecadores y habiéndome fallado tantas veces, si los pude perdonar a ustedes que ustedes me crucificaron, si los pude perdonar a ustedes que ustedes me crucificaron en la cruz, me torturaron, ustedes estaban ahí, yo los perdoné, ¿acaso ustedes no pueden perdonar a los demás? Que es muy probable que las ofensas de los demás hayan sido menores a las que ustedes me infringieron a mí. Esa es la ecuación. Porque el evangelio es un evangelio en donde el inocente paga por el culpable. La esencia del evangelio es que el inocente pague por el culpable. Es una cosa de locos, por supuesto, porque el evangelio es el reino del revés, es todo al revés de lo que nosotros pensamos. Necesitamos entender que aun si nosotros fuéramos inocentes, si Cristo pudo perdonarme a mí, yo también puedo perdonar al otro. ¿Es difícil? ¿Es difícil o no es difícil perdonar? ¿Es difícil? Sí, por supuesto. Pero no es imposible. Porque el Señor sabe y conoce nuestros corazones y nos da la capacidad de poder perdonar. Por eso es que el amor no mantiene una lista de ofensas. Necesitamos aprender a perdonar. Un matrimonio que todo el tiempo mantiene una lista de ofensas es un matrimonio que no puede prosperar. Una relación que todo el tiempo está manteniendo una lista de ofensas no avanza. Una amistad que todo el tiempo está sacando a la luz la lista de ofensas no crece. Ninguna relación puede avanzar a ningún punto si mantenemos listas de ofensas y si somos históricos. Necesitamos entender que si en teoría el amor de Cristo, el cual nos perdona a nosotros, está en nosotros, es ahí donde nuestra vieja naturaleza, lo que yo quiero, tiene que menguar para que el amor de Cristo crezca en mí, y ahí tengo el poder para perdonar. Muchos hemos intentado por nuestras fuerzas perdonar, y vaya que es difícil. Pero si el fruto del Espíritu está en tu vida, que es el carácter de Cristo, ese perdón va a ser sobrenatural. No va a venir de tus intenciones, va a venir de la misma presencia de Cristo a través de vos. Amén. El perdón no es condicional. En otras palabras, no está basado en la respuesta de otro. El perdón no está condicionado a que yo lo perdono si me pide perdón, o que si le pido perdón me responda bien. El perdón no está condicionado, no está basado en la respuesta del otro. Perdonar es una actitud de mi corazón. Lo que el otro reciba o no es una cuestión de la otra persona. Ya no tengo capacidad de intervenir ahí o interferir ahí. Pero tu corazón tiene que entender esto, y mi corazón también, que el perdón no está basado en la respuesta del otro, está basado en lo que está en mi propio corazón. El perdón verdadero es incondicional, no es ganado, no es merecido. ¿Acaso vos y yo merecíamos el perdón de Dios? No. ¿Nos podemos ganar el perdón de Dios? No, porque no hay nada que podamos hacer en esta tierra, como cantamos hace un rato. Podríamos vender todo lo que tenemos a cambio de su amor, pero aún así fallaríamos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Por eso es que hay una gracia. La gracia es un regalo. Por eso es que el Señor, su amor hacia nosotros es incondicional. Nos ama porque nos ama. Nos ama porque Él es amor. No es condicionado. Y ese es el amor que, si vos y yo no conocemos de parte de Dios, no vamos a poder darle al otro. Si vos no podés conocer en tu corazón el amor de Dios,
que es un amor que no está esperando que vos hagas algo más o algo menos para que sea derramado sobre tu vida. No vas a poder soltar ese perdón y ese amor sobre los demás. Perdonar no es lo mismo que restaurar una relación, porque hay relaciones que no van a poder volver a establecerse como antes. Perdonar no tiene que ver con sí o sí o estrictamente restaurar una relación. Perdonar es una cuestión instantánea. La confianza tiene que ser restablecida sobre un largo periodo de tiempo. Si debe haber restauración en una relación, va a ser tiempo. La confianza es una cuestión de tiempo, pero el perdón es instantáneo. El perdón es una actitud del corazón. Perdonar no es olvidar lo que pasó. El Señor nos está pidiendo que te olvides de lo que pasó, porque a ciencia cierta no nos vamos a poder olvidar. Tenemos una memoria bien nítida. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor, con la herida ya cicatrizada. Perdonar es que vos puedas recordar a ese papá o esa mamá que te defraudó, pero que ya no lo recuerdes con dolor. Que quizás recuerdes la situación, pero que ya no sangres más por la circunstancia que viviste, sino que tu corazón esté cicatrizado. Perdonar no es olvidar, es recordar la cruz, porque ahí vos y yo fuimos perdonados primero. Cada vez que te tengas que parar frente a la realidad de perdonar, primero recordar la cruz. Antes que tu orgullo, antes que tus propios deseos, recordar la cruz. Porque cuando vamos a la cruz, nos acordamos de quién nos perdonó. De un rey, del cual esta persona tenía un súbdito que le debía una cifra incalculable. Estos días atrás se escuchaba la cifra, que la cifra está en la Biblia, la cifra en la moneda de ellos, ¿no?, de esa época, pero en nuestro caso serían billones, no millones, billones de pesos. O sea, no habría posibilidad que en toda la vida uno pueda pagar una deuda de 3 billones de pesos. Creo que nadie podría pagarlo. Es muy difícil. Entonces este súbdito le suplicó a este rey que lo perdone, que le perdone la deuda, que le perdone esto que estaba debiendo. Entonces, ¿qué hace el rey? La deuda está saldada. El cual le debía una cifra mucho menor. Podríamos decir 50.000 pesos. Al lado de 2, 3 billones de pesos, 50.000 pesos, ¿qué es? Nada. Compramos un chicle. Entonces, este súbdito tenía otro súbdito y este le debía una cifra mucho menor. Y también le pidió misericordia. Pero que dijo, no, vos a mí me pagás. Y lo metió en la cárcel y le hizo pagar cada centavo que le debía, hasta que el rey se enteró. Y le dijo, ¿acaso la deuda que tenías conmigo era aún mayor? ¿No era mayor la deuda que tenías conmigo? Si yo te perdoné tal deuda que no podrías pagarla en toda tu vida, ¿por qué vos le querés cobrar al otro aquello que te está debiendo? Si yo cubrí por tu vida mucho más. Y dice la palabra que lo metió a la cárcel y le hizo pagar cada centavo. Lo mismo pasa con Dios y con los demás. Vos y yo fuimos perdonados una deuda que no podríamos pagar nunca. Por eso, ¿por qué estamos demandando de los otros algo que, si ponemos en relación a lo que le debemos al Señor, no es nada? Es mucho para nuestro orgullo y para nuestro ego y para nosotros. Pero frente a Dios, perdonar implica una decisión. Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 28. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. A los que están dispuestos a escuchar. Ojo, dispuestos a escuchar. El que tenga oídos para oír, oiga. Esta es la parte del evangelio que no nos gusta. La letra chiquita. Amen a sus enemigos.
Hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a orar por la persona que nos lastimó? Si oramos decimos fuego consumidor. Ahora, Señor, llévatelo, te lo mando. Señor, guardalo y olvídate dónde. ¿Cuántas veces hemos orado por nuestros enemigos? ¿Cuántas veces hemos orado por aquellos que nos odian? Porque la esencia del Evangelio, al igual que el inocente paga por el culpable, la esencia del Evangelio es poner la otra mejilla, y eso no nos gusta. Cristo lo hizo por nosotros. Perdonar implica una decisión. ¿Cómo sé que se perdonó genuinamente a alguien cuando podemos pedirle a Dios que bendiga a la persona que nos hirió? ¿Cómo saber que perdonaste? Cuando le puedes decir, Señor, bendecilo, prosperalo, cumplí tu voluntad en esa persona. Estamos en el proceso. Segundo punto, ¿cómo podemos restaurar nuestra vida? Segundo punto, por medio de la identidad. Por medio de la identidad. ¿Qué es la identidad? Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Es decir, en el montón, tu identidad te hace único frente a los demás. En la cantidad de gente, tu identidad es lo que te distingue de los demás. Pero cuando no sabemos quiénes somos, no podemos saber a dónde vamos. El que no sabe quién es en Dios, nunca podrá saber a dónde va. Puede venir a la iglesia, sí. Puede predicar, sí. Puede hacer muchas cosas para el Señor, sí. Pero no saber quiénes somos nos lleva a no saber a dónde vamos. Y dentro de nuestra restauración de nuestra vida, es necesario que sea restaurada nuestra identidad. Lo hemos compartido estos días atrás, pero vamos a seguir profundizando. Muchas personas no crecen porque se sienten poca cosa, se creen sin valor y terminan realizando acciones para poder suplir esa identidad y recibir la aprobación de las personas. Muchos hemos servido mucho tiempo para sentirnos aprobados. Hemos hecho cosas. Una vida donde es un trabajo, no sos alguien. Si no tenés esto, no sos alguien. Si no lográs aquello, no sos alguien. Y pasamos toda nuestra vida haciendo cosas para ser alguien. Pero es como tener un balde sin un fondo y estar tirando cosas adentro y que todo caiga en la nada. Por eso es que nuestra vida nunca puede ser llenada por lo que hacemos, porque eso no define tu identidad. Muchos no crecemos espiritualmente porque nos creemos tan poca cosa, porque nos consideramos tan poco delante de Dios, nos sentimos tan poco en relación a los demás, sentimos que tenemos tan poco valor, que en vez de delante de la presencia de Dios traer un tambor gigante para que llene ese tambor de su presencia, tenemos un vasito. Me siento tan poco, Señor, llena mi vasito. Y ese vasito no me alcanza para nada. Nunca podrá saciar mi sed. Por eso es que el sentirnos menos es no conocer lo que Dios habla de nosotros. El sentirnos menos es no haber conocido la presencia de Dios. Necesitamos tener una identidad ¿en quién? En Cristo. Salmo 139. Salmo, sentate a ver lo que Dios dice de vos. Salmo 139, versículos 13 al 14. Dice el salmista: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. ¿Cuántos nos hemos parado frente al espejo y hemos dicho: gracias, Señor, por tal maravillosa obra de arte? ¡Oh! Probablemente ninguno. Pero qué lindo que me hiciste, Señor, ¿eh? Puedo ver las cosas de otros puntos de vista. Hay diferencia de los que son más altos que yo. Qué linda nariz que me dio el Señor. Qué lindo que me hiciste. ¿Cuántos hemos hecho eso?
está bajando línea de qué es lindo, qué no es lindo. Y lo lamentable es que el mundo dice, te convierte en una persona inerte, en un fantasma, en un invisible en esta vida. Pero entender lo que Cristo dice de mí y quién soy en Cristo me hace pararme frente a la vida y decir, Señor, yo voy con vos delante, no importa lo que los demás piensen, no importa lo que los demás digan, no importa las circunstancias, yo sé quién soy en Cristo, yo tengo identidad, yo soy un hijo amado, nada puede amedrentarme porque yo estoy en el Señor y el Señor está en mí, nada puede detenerme. Puedo mirarme al espejo y decir, Señor, aunque no entro entre los parámetros de este mundo de belleza, sé que soy una fina obra hecha por vos. Y así como soy valioso y tengo identidad, tengo propósito, tengo sueños en vos. Hay algo nuevo de parte de vos para mi vida, porque vos me creaste a mí. Eso es tener nuestra identidad en el Señor. Así como vivir lejos de Dios nos lleva a tener un concepto equivocado de nosotros mismos, a desarrollar una falsa identidad. Cuando estamos en Cristo recuperamos nuestra verdadera identidad y valoración. No se trata de jactarse, porque hay muchos evangélicos, muchos cristianos que se jactan de sus títulos. Eso es una persona que no ha entendido nada y que nunca ha conocido a Cristo. No se trata de andar por la vida, qué Cristo que soy. Es entender quién soy. Y que no necesito de hacer cosas para que mi vida tenga valor. Si no vivimos de acuerdo a nuestra identidad en Cristo, seguiremos buscando valoración en las personas, aprobación en las personas, en lo que hacemos, y volvemos siempre a sentirnos dañados y frustrados como un círculo vicioso. Cada vez que buscas tu aprobación en los demás, cada vez que buscas tu aprobación en lo que haces, vas a volver siempre al mismo punto de donde iniciaste, al punto de vacío, al punto de sentirte dañado y frustrado. Por medio de la identidad es que nuestra vida es restaurada. Y el tercer y último punto, nuestra vida es restaurada por medio del propósito. Por medio del propósito. La pregunta que muchas veces he hecho, ¿para qué estás respirando? ¿Por qué estás respirando? ¿Te hiciste esa pregunta alguna vez? ¿Para qué estamos en este mundo? Por medio del propósito podemos restaurar nuestra vida. Dios nos creó con una razón. No somos frutos de la casualidad. No fuiste un accidente cósmico. En Cristo Jesús tenemos una nueva vida que implica realizar las obras para las cuales hemos sido creados. Dios no solamente te creó único, inigualable, incomparable en medio de todas las personas de este planeta Tierra, sino que ha diseñado un propósito para tu vida. Hay un sueño de parte de Dios con tu vida. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. En otra versión, una obra de arte, dice. Somos una obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Jesús cuando nacemos de nuevo, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás o de antemano. Hay cosas que el Señor preparó para tu vida que se empiezan a manifestar cuando permitís que Él te cree de nuevo, que nazcas de nuevo en Él. Y se empiezan a manifestar sus sueños y sus propósitos. Una persona que tiene claro su propósito en esta vida sabe hacia dónde se dirige y por ende en dónde focaliza sus esfuerzos y sus metas. La frase, no gastar pólvora en chimango, ¿no? No tirar perlas a los chanchos. Es no gastar tiempo de tu vida en cosas para las cuales Dios te creó. Pero yo entiendo esto cuando estoy en Cristo, entiendo mi propósito. Fuimos creados para adorar a Dios. Colosenses capítulo 3. Si me quieres acompañar, Colosenses 3, versículos 23 y 24. Dice lo siguiente: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, y el que Él amó, a quien sirven, acá se me traspapeló. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia.
versión Reina Valera dice: pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Y algo clave en esto es que fuimos creados para adorar a Dios. Todo lo que hagamos tiene que tener como objetivo principal que Dios sea glorificado, es decir, que su nombre sea levantado y que otros reconozcan su grandeza. Si hay una razón por la cual estás respirando, es para que tu vida le dé gloria al Señor. Es importante que vos y yo entendamos esto en este tiempo, de que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y de buena gana con todo nuestro corazón. Y fuimos creados para servir a Dios y a nuestro prójimo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Y ya estamos en este último versículo. 1 Pedro 2, versículo 9. Dice: pues ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Quiénes somos? Somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Nuestro propósito principal es agradar a Dios, pero esto incluye también servir a las personas. Si realmente creemos lo que somos, entonces empezaremos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y este es un tiempo para que el Señor restaure nuestra vida por medio del perdón, de la identidad y del propósito. Es tiempo que vos y yo podamos pararnos frente al Señor y decir: Señor, yo necesito que restaures mi vida. Ayúdame a perdonar, ayúdame a entender quién soy y ayúdame a entender para qué estoy en esta tierra. Porque solamente en Cristo todo lo que hacemos y vivimos tiene sentido. Por eso, quienes nos están viendo a través de YouTube, los invitamos a que en este tiempo, como decía recién, nos podamos acercar al Señor, buscarlo a Él, meternos en intimidad con Él y descubrir aquellos sueños y propósitos que Él tiene con nuestras vidas. Es mi deseo que a través de este mensaje el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer el rostro de su Hijo sobre tu vida y ponga en tu vida paz.